Que el Señor les bendiga una vez más, hermanos. Vamos a entrar al tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 1. El tema que en esta hora yo les voy a compartir se llama Más que vencedores en Cristo. Romanos 8:1 dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8 es un capítulo que todos los creyentes debemos de estudiar con mucha atención, porque este capítulo nos enseña la seguridad que tenemos todos los que estamos en Cristo Jesús. La palabra de Dios no miente y ella ofrece un perdón perfecto a todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en el Hijo de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en este capítulo 8 nos habla de que no hay ninguna condenación para los que hemos creído y estamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la señal para nosotros saber que estamos en Cristo Jesús? El apóstol Pablo en este capítulo habla mucho sobre el Espíritu Santo y él nos dice que los que estamos en Cristo hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y el Espíritu Santo nos ha hecho hijos de Dios, nos ha hecho herederos con Cristo, nos ha hecho coherederos con Cristo y Él nos va a ayudar en la oración, nos va a ayudar en nuestras pruebas, en nuestros padecimientos. Y dice el versículo número 10, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El apóstol Pablo nos dice que Cristo está en vosotros y en nosotros por el Espíritu Santo. Esa es la señal de estar en Cristo. Se nos dio una nueva naturaleza, el Espíritu Santo nos dio una nueva manera de pensar, una nueva manera de conducirnos en nuestra vida, una manera de adorar a Dios. Entonces, esa es la señal que todos los que estamos en Cristo ahora tenemos, que estamos poseídos y somos la morada del Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo hace cuatro preguntas, hace más preguntas, pero hace cuatro preguntas muy contundentes para confirmar que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a ver dentro del cuerpo del sermón, estas cuatro preguntas, y la misma palabra de Dios nos va a contestar estas cuatro preguntas. La primera pregunta que él hace está en el versículo número 31. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? A todo lo que él nos ha enseñado en el capítulo 8. Dice así: si Dios es por nosotros, y ahí está la primera pregunta, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, si estudiamos nosotros las Escrituras desde el principio hasta el fin, vamos a observar que Dios siempre ha defendido a su pueblo contra sus enemigos. Dios siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos. Si nosotros leemos Génesis 15:1, ahí vamos a ver que Dios defendió a Abraham. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Dios le trae una palabra al corazón de Abraham y le dice: no temas, porque él acababa de ir a la guerra, regresa asustado porque él era un hombre pacífico, pero Dios le dice: yo soy tu escudo, no temas, yo te voy a proteger de todos tus enemigos. Y así lo hizo Abraham. Abraham vivió todavía muchos años más después de que él tuvo este encuentro con los reyes de Sodoma y de Gomorra, y Dios le dio su protección: yo soy tu escudo. Y Pablo tiene en mente esas palabras cuando él dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego nosotros pasamos a Deuteronomio 33:29 y vamos a encontrar que Dios defiende a su pueblo en los tiempos de Moisés. Dice así:
Dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Y luego le dice, Él es escudo de tu ayuda, le dice Moisés al pueblo, y la espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterte a ti, y tú hollarás sus lugares altos. Aquí hay una declaración contundente de que Dios defendió a su pueblo en los tiempos de Moisés. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Si Dios es con nosotros, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, pasamos al tiempo de Josué y vamos a seguir viendo la misma protección de Dios sobre el pueblo. Josué capítulo 10, versículo 42. Dice que a todos estos reyes y sus territorios los capturó Josué de una vez. Dice, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por Israel. Entonces, ya vimos en los tiempos de Abraham, vemos en los tiempos de Moisés, ahora Dios nos enseña en los tiempos de Josué que Él siguió cuidando a su pueblo. Dice la Biblia, ¿verdad? Porque el Señor, Dios de Israel, combatía, peleaba, luchaba por Israel, a favor de Israel. Josué venció 31 reyes. Ahí hay una lista en el libro de Josué donde él los venció. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios de ellos el que peleaba por su pueblo. Si pasamos nosotros al tiempo del rey David, leemos en primer libro de Samuel 17:47, dice, y para que sepa todo este pueblo que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Ahí David está peleando con los filisteos y hace una declaración. El Señor es el que pelea por su pueblo y Él los va a entregar en nuestras manos. Y David derrotó a aquel gigante, todo el pueblo lo vio y persiguieron a los filisteos. Entonces, por todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, vemos nosotros esta verdad. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra el pueblo de Dios? Pasando al Nuevo Testamento, ¿verdad? El Señor sigue salvando a su pueblo, aunque ahora nuestras guerras son espirituales. Efesios 6, 11 y 12 dicen estos dos versículos así: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El diablo es el ser que tiene el arte de hacer trampas. Y él dice la Biblia que tiene una lucha en contra del pueblo de Dios. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y ahí Pablo claramente, mis hermanos, nos enseña que tenemos una lucha, un combate, una guerra espiritual. Ahora no es contra enemigos físicos como lo tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero seguimos teniendo una guerra. Pero, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí Juan nos deja ver claramente que Dios nos ha dado la victoria. Entonces, primer pregunta que Pablo hace y la palabra nos la contesta: ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, nadie, hermanos. Nadie va a poder derrotar al pueblo de Dios, porque es el mismo Dios el que pelea por nosotros y en nosotros. Pablo pasa a hacer una segunda pregunta en el versículo 33. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y él mismo contesta: Dios es el que justifica. La Biblia nos enseña claramente también que Satanás es un acusador. Lo podemos ver en la vida de Job, ¿verdad? Él fue delante de Dios, habló mal de Job, dijo que Job solamente lo amaba por lo que Dios le había dado, y Dios permite que Satanás venga y toque la vida de Job, su familia, su riqueza, su ganado,
su salud, pero al último Job sale victorioso. ¿Por qué? Porque Dios lo sustentó, Dios lo cuidó, Dios lo guardó. También podemos ver ese ataque satánico en el libro de Zacarías, Satanás acusando a aquel sumo sacerdote llamado Josué. Lo vemos ahí también claramente, cómo este ser maligno, que la Biblia le llama Satanás, el diablo, es acusador. Y él muchas veces, mis amados hermanos, nos acusa delante de Dios, sobre todo cuando hemos pecado. Y Apocalipsis 12:10 dice así: luego oí en el cielo un gran clamor, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Dice, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Entonces, una de las tareas, una de las obras que hace el Satanás en contra del pueblo de Dios es acusar a los hijos de Dios. No solamente delante de Dios, pero también nos acusa en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos acusa de ser indignos, nos acusa de ser hipócritas, nos acusa de ser pecadores, nos acusa de ser inmerecedores de toda la gracia y de la bondad y del perdón y de la riqueza de Dios en nuestra vida. Entonces, Pablo dice eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, Satanás. Pero Pablo contesta, Dios es el que justifica. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros ante un acusador? Pues claramente necesitamos un abogado que nos defienda, y eso es lo que Jesucristo es y es lo que va a hacer para su pueblo. Dice la Biblia en 1 de Juan 2:1, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, Él es el que nos justifica, Él es el que nos defiende cuando nosotros somos acusados. Ahora, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 50, versículo 9, dice así, he aquí, el Señor Dios me ayuda. Y hay una pregunta ahí, ¿quién es el que me condena? Y es la misma pregunta que hace Pablo en el versículo 33. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que nos ha justificado. Y Dios no puede cambiar su veredicto. Cuando Dios perdona a un ser humano, a un pecador, Dios ya no puede volverse atrás. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Por eso Romanos 8:1 comienza diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda condenar. Ahora Pablo pasa a una tercera pregunta. Versículo número 34. Dice así, ¿quién es el que condenará? Y él mismo responde, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Fíjese bien, hermanos, el que intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará a los escogidos de Dios, al pueblo de Dios, a las personas salvadas por Dios? Pablo responde 4 cosas. Primero, Cristo murió por los pecados de los incrédulos. Cristo murió cuando nosotros éramos débiles, Él murió por nosotros. Luego dice Pablo, Él resucitó para asegurar nuestra justificación. Tercer cosa, dice que Él además se sentó a la diestra del Padre en victoria, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, venciendo al pecado, venciendo a los demonios, venciendo al mundo. Y luego dice lo más hermoso del versículo, el que también intercede por nosotros. Recuerda cuando Jesús habló con Pedro y le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero Jesús le dice algo bien bonito,
yo he orado por ti, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y es por eso que Pedro fue restaurado, fue victorioso. ¿Por qué? Porque Jesús intercedió por él, Jesús oró por él. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo está haciendo por su pueblo. Por eso Pablo dice, ¿quién condenará al pueblo de Dios? Si Cristo es el que murió, el que resucitó, el que se sentó a la diestra del Padre y el que está intercediendo por nosotros. Fíjese bien lo que dice Apocalipsis 1:18. Jesús dijo esto, yo soy el que vive, el que estuve muerto, pero he aquí, ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Nosotros tenemos un intercesor que nunca va a morir. Tenemos un abogado que nunca va a morir. Dice, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él conquistó todo y nadie nos puede condenar. Estas tres preguntas, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que nos condenará? Van enseñándonos por qué nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Pablo termina con una cuarta pregunta, y es la última pregunta que yo voy a enseñarles. Versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y desde el versículo 35 hasta el versículo 39, Pablo empieza a contestar esta última pregunta. Dice él, ¿acaso la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Cosas que vamos a enfrentar en este mundo, hermanos. ¿Sí? Tribulación, la angustia, vamos a enfrentar tal vez el hambre, el peligro o hasta la misma espada, habla de la muerte. Y él dice que no, ¿verdad? En el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. Y ahí está el secreto, hermanos. Somos más que vencedores no por nosotros, no por nuestros méritos, no por lo que hemos hecho. Dice, sino por medio de aquel que nos amó, por Jesucristo. Entonces, Pablo nos da una garantía de que nosotros estamos seguros en Cristo Jesús, de que el creyente está seguro en Cristo Jesús. Sigue diciendo en el versículo 38, por lo cual estoy seguro, mire, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Por eso Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y él dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este capítulo empieza diciendo esto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, fíjese, y termina, no hay ninguna separación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es estar en Cristo Jesús? ¿Verdad? ¿Qué es estar en Cristo? Bueno, estar en Cristo es una relación mística, donde Dios y Cristo viven en nosotros a través del Espíritu Santo, pero donde usted también como creyente vive en Cristo. Ahora, termino con el versículo 32. Dice así, el que no escatimó a su propio Hijo, Dios, el Padre, sino que lo entregó por todos nosotros. Hace una pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y esto, hermanos, de cómo no nos dará con él todas las cosas, ¿verdad? Habla de que Cristo nos dio todo lo que nuestra salvación ya requería. Quien está en Cristo
Y quiero dejarle esto bien afirmado. Si usted está en Cristo, usted está 100% salvo. 100% salvo. Pero también quiero decirle que si usted no está en Cristo, usted está 100% perdido y separado de Dios, porque la Biblia dice, ¿verdad? Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, si nosotros vemos lo contrario, vamos a decir, el que no está en Cristo está condenado. Y luego termina diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Bueno, también podemos decir que el que no está en Cristo está separado de Dios. Pero, ¿qué es lo más precioso de todo esto? Que Dios hoy le ofrece la salvación, amigo, familiar, persona que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy usted puede ser más que vencedor en Cristo Jesús. Hoy usted puede tener las respuestas en su vida de estas 4 preguntas. ¿Quién contra nosotros? Nadie. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo murió por nosotros e intercede por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso también puede ser suyo hoy. Si usted, como le he dicho en sermones pasados, lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, si usted recibe a Cristo en su corazón, a los que creen en su nombre, si usted cree en Cristo, dice la Biblia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para que usted pueda ser más que vencedor en Cristo, estar 100% seguro de su salvación, necesita rendir su vida a Cristo. Vamos a orar para pasar al último canto y así despedir nuestra reunión en esta hora. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias te damos porque tu palabra nos asegura, nos asevera, nos da la garantía de que los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación para nosotros y que nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Señor, en ti estamos seguros por toda la eternidad. Gracias por esa seguridad. Gracias, Señor, por ese amor, por esa gracia. Gracias porque tú nos vas a conformar a la imagen de tu Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También te pedimos, Señor, por todo tu pueblo, aquellos hermanos que están pasando pruebas, luchas, que esta palabra les aliente, que esta palabra les ayude. Aquellos hermanos que tienen temor, que están enfermos, que se sienten debilitados en su fe, que tu Espíritu Santo les anime, Señor. Pedimos también, Dios, por los que no te conocen, para que el Espíritu de Dios les redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y ellos puedan rendir su vida a ti, ellos puedan recibirte en su corazón, creer en ti como el Salvador de sus vidas, para que ellos de hoy en adelante puedan ser llamados hijos de Dios. Gracias, Dios, por permitirme compartir tu palabra. Llévala a través de las redes sociales y que ella corra y sea glorificada en las vidas de aquellos que la están escuchando. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dejamos lugar para el último canto y nos vemos en la siguiente reunión.